Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Víctor Sadia y les voy a platicar sobre un libro que acabo de escribir relativo a las enfermedades crónicas y el estilo de vida. En primer lugar, vamos a entender cómo las enfermedades crónicas son el problema de salud más importante del mundo y vamos a entender cuáles son temas estructurales que hacen que estas enfermedades crónicas hayan crecido mucho a lo largo del tiempo. Hablaremos de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, hablaremos del paradigma médico y también hablaremos de la cultura. Estas cuatro cosas como las cosas que estructuralmente nos han llevado a tener más enfermedades crónicas. Después hablaremos un poquito del potencial que tenemos para revertir estas enfermedades crónicas con estilo de vida, lo que eso implica en términos de conocernos a nosotros mismos y de los hábitos que tendríamos que formar. Y al final vamos a hablar un poquito sobre los pilares de la medicina de estilo de vida, que es el ejercicio, la nutrición, el sueño, el estrés y cosas así, para poder realmente pensar esos en conciencia y llegar a prácticamente tener una mejor relación con esos hábitos que nos lleven a mayor bienestar. Entonces, para empezar, vamos a platicar sobre las enfermedades crónicas. Las más conocidas son la diabetes, la hipertensión, el cáncer, algunas enfermedades autoinmunes y definitivamente crónico-respiratorias como el asma o el EPOC, por ejemplo. Las cuatro enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial en términos de la cantidad de gente que matan son las crónico-respiratorias, la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Estos cuatro grupos de enfermedades matan aproximadamente al 75% de la población mundial. Y bueno, eso hace que sea el problema de salud más importante del mundo. No solamente porque matan a muchas personas, sino porque las enfermedades crónicas también tienen muchos costos relacionados. Nos hacen gastar mucho dinero porque nos hacen comprar medicamentos, estar en servicios de atención de salud. Por otro lado, nos hacen ser menos productivos. Cuando estás enfermo y tienes una de estas enfermedades, pues estás visitando más tu médico y también físicamente estás menos apto para poder trabajar y ser productivo por más tiempo. No solamente nos acortan la esperanza de vida, sino que también nos cambian y nos quitan calidad de vida. Todos conocemos a pacientes con enfermedades crónicas que pues no tienen, digamos, la misma vitalidad, tienen algunos problemas de salud que hacen que su calidad de vida pues no sea la mejor, y eso también influye en la familia, en las relaciones que tenemos con la familia y mismo también en la familia en el sentido que tenemos que cuidar de los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas. La verdad es que no siempre fue así. Hace 60 años las principales enfermedades que nos mataban eran las enfermedades agudas, infecciones y cosas así. Sin embargo, la medicina ha hecho pues maravillas a través de la tecnología y la industria farmacéutica para conseguirnos medicamentos y procedimientos que nos quiten enfermedades agudas. Sin embargo, las enfermedades crónicas no es tan fácil, no las podemos nada más eliminar con un medicamento o con una cirugía, y es por eso que las enfermedades se han ido agravando a lo largo de los años. Para empezar, me gustaría hablar un poquito de alimentación, como una de las fuerzas estructurales que ha hecho que las enfermedades crónicas se hayan disparado. No todos saben que la alimentación realmente tiene una injerencia muy directa en las enfermedades crónicas. La manera en la que comemos afecta muchos de los procesos de nuestro sistema, de nuestra fisiología, de nuestra inmunología, de nuestras hormonas, y realmente tiene mucho que ver con pues, muchas enfermedades. Una mala alimentación está correlacionada no solamente con obesidad y sobrepeso, también está correlacionada a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, a algunas enfermedades autoinmunes. Entonces realmente la alimentación es muy importante. ¿Y qué ha pasado con la alimentación? La alimentación se ha transformado en los últimos 20, 30, 40 años, donde cada vez comemos alimentos más procesados, que son alimentos que se producen en fábricas, que son muy ricos en azúcar y carbohidratos, pero muy bajos en nutrientes, muy bajos en fibra y muchos, conservadores. Y esto hace que los alimentos ultraprocesados pues no se asimilen al cuerpo de una manera, digamos, sana, porque tienen muchos efectos. Hay alimentos que tienen 30, 40 ingredientes químicos, conservadores, y esto ha cambiado mucho en la dieta. No solamente es la comida chatarra, las papas fritas y los refrescos, no solamente es los lugares de comida rápida, también muchas veces lo que comemos en restaurantes o mismo en nuestras propias casas son productos que se producen en fábricas o que se industrializan en fábricas, y a pesar de sí tener un origen natural, pues son ultraprocesados de distintas maneras. ¿Por qué los ultraprocesan? Por varias razones. Uno, para producirlas en masa. Dos, para poder hacer que duren más tiempo en el anaquel esperando que se compren. Tres,
también tiene que ver con el hecho de que se reducen los costos cuando lo haces todo de manera industrializada. Y 4, utilizan un ingrediente que pues está empezando a utilizar ya en muchas cosas, que es el azúcar. Y el azúcar a veces lo encuentras también en productos que no son dulces, también los encuentras en productos salados como los aderezos, como a veces hasta en la sopa de pollo te encuentras que hay azúcar. Y es que el azúcar también tiene un componente biológico o químico que hace que nuestro cerebro realmente produzca señales de ansiedad y de saciedad cuando tiene azúcar, pero también de que quiere más y más, entonces es adictiva. Entonces realmente el azúcar la han escondido en muchos de estos productos. Y también lo que ha hecho la industria alimentaria no solamente es darnos estos productos y comercializarlos de maneras muy efectivas, porque todos hemos visto anuncios de comida que se nos antoja por todas partes, lo vemos en la tele, lo vemos en los anuncios, lo vemos por todas partes. Vemos a nuestras estrellas de cine, a nuestros héroes deportivos consumiendo estos productos y entonces pues obviamente nos los marketean de una manera muy efectiva. Sino que también se han dado la tarea de hacernos ver como si sus productos no son tan insanos, pero sobre todo nos desvían la atención a decirnos, tú eres el que tienes que escoger comer sanamente, tú eres el que tienes que ser responsable de tus decisiones, y entonces así como que cambian un poquito el lente hacia el consumidor y no hacia ellos mismos que te están produciendo y comercializando alimentos no muy sanos. Entonces, todo esto es algo muy importante de ver porque la industria alimentaria también, por ganar más dinero, pues hacen este tipo de estrategias. No es que sean empresas malas, no es de que quieran vernos mal e insanos, pero su objetivo no es tenernos sanos, sino tenernos consumiendo. Y lamentablemente cada vez consumimos más de ese tipo de productos. Por otro lado, vamos a hablar de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tampoco es mala y de hecho ha hecho cosas maravillosas por muchas personas. Y todos nosotros sabemos la importancia de tener medicamentos en el closet para cuando uno de nuestros hijos se enferma, cuando hay una fiebre o hay una infección. Esto es algo increíble y la verdad es que la industria farmacéutica pues, lo ha hecho pues, disponible para muchos de nosotros. Sin embargo, también hay una sobremedicalización de la vida diaria. Ya tomamos medicamentos para todo, tomamos medicamentos para la ansiedad, tomamos medicamentos para la falta de apetito, tomamos medicamentos para cuando no podemos dormir, tomamos medicamentos hasta cuando nos duele un poquito la panza o la cabeza o lo que sea. Lo cual eso ha hecho que siempre dependamos más de los medicamentos. Y la industria farmacéutica se ha asegurado de que esto sea así. Vemos anuncios de medicamentos por todas partes y llegamos a pensar de que el medicamento está ahí para quitarnos los malestares de la vida. Sin embargo, vivir pues, es aprender y vivir también tiene su cierto grado de sufrimiento, de momentos difíciles. Y ahí la industria farmacéutica pues también se ha ido a comercializar ansiolíticos, antidepresivos, enfermedades y cosas para los trastornos mentales que también no siempre podemos depender de ellos. Pero a lo que quiero llegar en el contexto de las enfermedades crónicas es que también nos han hecho creer que con una medicina o con una serie de medicamentos la diabetes se nos va a poder desaparecer o simplemente esa es la manera de tratarla. Pero lamentablemente esto no es así, porque los medicamentos en las enfermedades crónicas lo que hacen principalmente es afectar los síntomas o quitar los síntomas, pero no van a las causas de las enfermedades. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad como hipertensión o diabetes, pues le van a dar medicamentos y el paciente pensará que esa es la única manera de controlarse. Y lamentablemente, pues hay otras cosas que podría hacer, pero como piensa que solo los medicamentos es el camino a seguir, pues eso es lo que seguirá haciendo. Entonces, aquí es importante ver cómo la industria farmacéutica también tiene sus propios intereses y que nos hagan creer que los medicamentos nos van a sacar de todos los problemas no es el mejor camino. En tercer lugar, vamos a hablar del paradigma médico, ¿no? Desde que somos muy pequeños, cuando tenemos 3, 4 años de edad, pues vamos al médico. ¿Y qué encontramos en el médico? Pues esta persona que nos dice, si te sientes mal, yo te curo. Si tienes algún problema, ven conmigo. Y lo aprendemos a hacer así. Entonces, más adelante en nuestra vida, cuando nos da una enfermedad crónica o nos diagnostican una enfermedad crónica, porque no es de que te da un día como te da una infección de algo, es algo que vas desarrollando a lo largo del tiempo y un día te la diagnostican. Entonces llegas con el médico y otra vez estás esperando que él sea el que te va a dar a ti la solución, que él sea el que se haga responsable de las decisiones de salud que tú tienes que tomar en tu vida. Y eso también es problemático, porque la enfermedad crónica es una enfermedad de autocuidado. Y si tú no tomas esa responsabilidad y sobre todo la idea de que depende de ti esta salud, pues siempre vas a encontrar una persona, en este caso tu médico, pero podría ser tu papá, podría ser tu abogado, podría ser tu maestro, podría ser tu gobierno, que son los que están responsables de tu enfermedad. Y eso es algo que tenemos que cambiar para poder tener un mayor empoderamiento.
Por otro lado, también hay algo que con los doctores nos ha sucedido. Los doctores no están muy acostumbrados a hablar de emociones, no están muy acostumbrados a hablar de las cosas que la vida te presenta y las dificultades que la vida te presenta. Para eso te mandan con un psicólogo, te mandan con un psiquiatra, pero no lo incorporan dentro de la propia comprensión de tu enfermedad. Y entonces la parte mental, la parte emocional es muy, muy fundamental en la enfermedad y a veces la vemos como algo separado, como algo que tenemos que lidiar con eso por separado y no como parte de nuestras rutinas o hábitos que conforman nuestra forma de ser. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta cada vez más que el vivir emocionalmente, atender nuestras emociones, procesarlas, compartirlas y permitirles que estén ahí es un paso fundamental en nuestros procesos de sanación, de comprensión de la enfermedad. Entonces, el médico normalmente no te va a apuntar hacia ese lugar y nosotros tenemos que empezarlo a hacer. Por último está la cultura. La cultura también es una fuerza estructural que nos hace ser como somos y no podemos culpar el aumento de las enfermedades crónicas únicamente a las industrias farmacéuticas o alimentarias. También culturalmente somos propensos a la enfermedad y perpetuamos actitudes, creencias y condicionamientos porque las vemos por todas partes. El otro día, y esta historia la cuento en mi libro, fuimos a un Oxxo, un amigo y yo, y vimos a una señora comprando una Coca-Cola de 3.5 litros. Mi amigo que es doctor le dice, oye señora, esta Coca-Cola es mucho para usted, es demasiada azúcar. Lo dijo en broma, no con ganas de juzgar. Y ella se volteó y también con este tono jovial y no se sintió juzgada ni mucho menos, pues nos dijo, de algo nos vamos a morir. Y entonces yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho de algo nos vamos a morir? Siempre que hacemos algo que sabemos que no es lo más sano, pero que nos gusta y lo hacemos, decimos esto. Y esto es algo de nuestra cultura. Nuestra cultura también nos hace ver y repetir patrones que a lo mejor no son los más saludables, pero que no les damos una segunda revisada, porque es la manera en la que así hemos crecido. Esta señora escuchó de algo nos vamos a morir, de su mamá, de su abuela, de su prima. Lo he escuchado tantas veces que ya se volvió parte de lo que ella dice. A veces ni siquiera ha analizado lo que eso significa. Y eso sucede con la cultura. Las cosas que vivimos a nuestro alrededor cuando somos pequeños son muy importantes y forman parte también de nuestra cultura. Si tu mamá, por ejemplo, te daba dulces cuando te sentías mal, pues es una manera de responder. O si tu abuelita le reclamaba a tu mamá cuando te veía muy flaquito y decía, dale de comer, está muy flaquito, no va a estar sano, también es algo de nuestra cultura. Si nuestros abuelos nos consentían dándonos dulces o llevándonos a comprar helado, o cuando nos veían llorar, nos daban algo con azúcar para calmarnos, entonces también aprendemos a relacionarnos, por ejemplo, en este caso, con la comida, con este condicionamiento cultural de que la comida nos va a hacer sentir felices y nos va a dar muchas cosas. Lo cual está perfecto, la comida está bien que nos haga felices. El problema es cuando quiere tapar otras cosas que no estamos teniendo. O cuando le atribuimos a la comida la única ocasión para ser felices. También culturalmente, por ejemplo, hay una anécdota que cuento en el libro que también muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Estás después de un día cansado, mucho trabajo, mucho tráfico, muchas presiones. Lo que quieres es llegar a tu casa, abrirte tu Coca-Cola, comerte unos Doritos y de cierta manera, pues muchos lo hacemos. Es nuestra manera como de compensar ese día tan difícil. No está mal que tengamos días difíciles. Lo que está un poquito mal es que culturalmente hemos visto esa actitud de tomar un refresco, de tomar unas papitas, de sentarnos a ver la televisión. Pues son hábitos que se repiten todos los días, pues precisamente nos dejan en el mismo estado toda la vida y repetimos los mismos patrones. Por eso son enfermedades crónicas, no solamente porque duran toda la vida, sino porque las cosas que perpetúan las enfermedades que duran toda la vida también son crónicas. Es decir, si no haces ejercicio, eso es un comportamiento crónico. Si regularmente atiendes o no tus emociones, eso es un comportamiento crónico. Entonces, si acumulas muchas cosas pequeñas, pero por mucho tiempo, pues precisamente nos dan enfermedades crónicas. Entonces, la cultura también nos obliga a pensar sobre nuestra familia, cuál fue el ambiente en el que crecimos, cómo en nuestra familia se interpretaba la enfermedad, cómo se hablaba de la enfermedad. Muchos dicen, soy diabético porque mi papá es diabético y mi abuelo también lo era. Pero pensamos que la diabetes es genética, cuando realmente, aunque puede haber componentes genéticos, no es el principal detonador. Lo que estás heredando de tu familia es lo que se conoce como la genética social. Lo estás heredando no solamente el gen, digamos el gen biológico, sino también el gen cultural y de comportamiento. Es decir,
cómo tu papá heredó la manera de relacionarte con la vida. Ahora que ya estudiamos todo el tema estructural, que es que nos ha formado como nos ha formado, hablamos de la industria alimentaria y farmacéutica, del paradigma médico y de la cultura, pues vemos que estas enfermedades han sido creadas por esos paradigmas y esas formas de organizarnos, esas formas de pensar, esas formas de ser, esas formas de actuar, esas formas de consumir. Entonces, lo que nos da aquí la oportunidad es, por lo menos, liberar un poquito de la culpa que hemos sentido por tanto tiempo, porque el mismo sistema nos ha hecho sentirnos flojos, glotones, con poca fuerza de voluntad porque no atendemos nuestro estilo de vida, cuando realmente es la estructura la que nos formó así. Entonces yo creo que el sistema es el que nos falló, no necesariamente nosotros nos fallamos a nosotros mismos. Sin embargo, el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana. Y nosotros aquí podemos, si bien culpar al sistema de habernos hecho como somos y de tener las enfermedades que tenemos, pues el sistema no va a cambiar y entonces tenemos que responsabilizarnos. Aquí me gusta hablar de responsabilidad desde el lugar de habilidad para responder. La situación que tengo enfrente de mí, el problema que tengo enfrente de mí, lo veo como algo que yo puedo realmente aprender y algo que realmente puedo pues aceptar de alguna manera para poder inventar qué es lo que quiero sacar de aquí en adelante. Las enfermedades del estilo de vida o las enfermedades crónicas a veces son las mismas. Está comprobado que son revertibles con estilo de vida. Tú puedes cambiar tu alimentación, tu ejercicio, tu relación con el estrés, el sueño, las emociones, las relaciones interpersonales y puedes revertir una diabetes, puedes revertir una hipertensión. El problema es que no es algo fácil, porque precisamente el estilo de vida no es nada más bajarle de 2 Coca-Colas a una Coca-Cola al día. Es cambiar quién eres para que todos esos hábitos se hagan de manera automática y repetitiva por tanto tiempo. Entonces, aquí lo que nosotros queremos platicar es, ya que nos empezamos a conocer las fuerzas estructurales que nos forman, pues realmente indagar en esa historia que eso nos ha heredado y en esa historia que nosotros nos repetimos y nos contamos de nosotros mismos. Y aquí entra todo el tema de los hábitos. Los hábitos no son algo que decidimos todos los días. Los hábitos son cosas automatizadas, son cosas de cierta manera inconscientes que se repiten de manera automática, como cuando te abrochas las agujetas o como cuando manejas. Son cosas que inconscientemente las realizas. Si te fijas también, tu manera de comer, tu manera de hacer o no ejercicio, tu manera de relacionarte con el estrés o con otras personas, son hábitos repetitivos, no los estás decidiendo constantemente. A pesar de que tú crees que estás decidiendo constantemente qué comer, pues realmente estás siguiendo patrones o estás agarrando lo que está en tu ambiente y pues simplemente automatizas esos hábitos. Entonces, yo hablo mucho de los hábitos desde esta perspectiva de la identidad. Si, por ejemplo, tú eres un paciente o una persona que fuma y ya no quieres fumar y yo te ofrezco un cigarro, tú me puedes contestar, no gracias, no soy fumador. O también me puedes contestar, no gracias, estoy tratando de dejarlo. Son diferencias sutiles, pero señalizan distintas cosas. En la primera, tú ya no te ves a ti mismo como un fumador, y en la segunda te sigues viendo como un fumador que le está costando trabajo o está tratando de dejarlo. Esas cosas son muy importantes porque la historia que te cuentas de ti mismo influye mucho en cómo usas la fuerza de voluntad o no en tus decisiones o en las cosas que repites todos los días. Entonces, los hábitos es una teoría muy importante que se tiene que estudiar a fondo. Yo en el libro hablo mucho de esta combinación de el hábito en sí, de levantarte a hacer las cosas o de dejar de hacerlas, y también de la historia que te cuenta sobre la persona que quieres ser. Si te das cuenta, una persona que se considera a sí misma como deportista no se levanta todas las mañanas y todas las mañanas sufre para poder ponerse los tenis y salir a correr. Esa persona ya internalizó esa identidad y el hábito ya se volvió mucho más automático. De igual forma sucede con todos los demás hábitos y por eso yo los invito a preguntarse un poquito cómo la identidad refuerza los hábitos y cómo los hábitos refuerzan la identidad. Y si quieres cambiar tu estilo de vida, no solamente tienes que pensar en qué sí hacer y qué no hacer, sino en quién quieres ser y quién quieres dejar de ser. Este quién y no solo el qué nos abre las posibilidades y también nos enseña que podemos ir haciendo un círculo virtuoso de cambio y no necesariamente tiene que ser algo de sufrimiento, de miedo y de intimidación hacia adelante. Ahora que ya hablamos de la parte estructural y de la parte de los hábitos y de que las enfermedades son potencialmente reversibles con estilo de vida, vamos a hablar un poquito de la conciencia del estilo de vida. El estilo de vida lo podemos resumir en distintos pilares: movimiento, alimentación, estrés, emociones, relaciones interpersonales, sueño.
Estos pilares son los que conforman nuestro estilo de vida y son las cosas que repetimos todos los días. A veces nos podemos intimidar por algunos de estos estilos de vida, o son cosas muy complicadas, o muy tecnológicas, o muy incómodas, como la parte emocional o el estrés. Pero yo no considero que tenemos que pensar en cuál es la dieta perfecta, o cuál es la técnica de relajación ideal, sino que más bien entremos en conciencia en estos hábitos, en estos estilos de vida saludables. Pensarlos desde otro lugar. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué comemos como comemos? ¿Por qué reaccionamos al estrés desde una manera y no de otra? Son condicionamientos que hemos tenido y que hemos repetido por mucho tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de nutrición, no solamente es escoger o saber lo que es bueno o malo comer, eso es muy importante, pero también es entender a qué horas como, en dónde como, cuáles son las emociones que tengo cuando como, con quién comparto mis alimentos, estoy enfrente de una pantalla, lo hago deprisa, lo hago como un placer, lo hago como una necesidad que me está quitando tiempo. Esas maneras de relacionarnos con la comida son importantes de pensar desde la conciencia. Al igual sucede con el estrés. ¿Cómo reaccionas ante el estrés? Pues tiene que ver mucho con tus condicionamientos, de que a lo mejor tú sacas el estrés tomando alcohol, comiendo comida chatarra o comiendo azúcar, desquitándote con alguien más de manera agresiva o violenta, yéndote a dormir y olvidándote de tus problemas. Realmente hay muchas maneras y no estoy juzgando cuál es buena o mala. Lo que quiero es preguntarnos de qué manera el estrés se presenta en tu vida y a lo mejor introducir ciertas técnicas que te permiten no estar en constante estrés, ¿no? Técnicas de relajación, de meditación, de oración y cosas de ese estilo te ayudan a no mantener el estrés crónico que caracteriza pues la sociedad contemporánea. Y otra cosa muy padre del estrés es pensarlo desde otra perspectiva. El estrés también no necesariamente se tiene que ver como algo malo y debilitante. El estrés también es bueno, nos ayuda a estar más enfocados, a poner atención, canaliza nuestras energías hacia ciertas cosas. El problema es cuando se vuelve crónico y no sabemos salir de una espiral de estrés. Entonces, aceptar el estrés y de cierta manera darle la bienvenida nos ayuda a que el estrés no nos agarre de una manera debilitante, sino que más bien lo permita aceptar y nos permita preguntarnos de qué manera podemos reaccionar de una manera más adecuada o dirigida por nuestra parte. También en las relaciones interpersonales es muy padre que lo veamos como un tema de bienestar. Todos sabemos que las relaciones interpersonales son la base de nuestro bienestar, pero a veces dejamos pasar el tiempo y tenemos relaciones que no son muy generativas, no son muy amorosas, no son muy afectivas, y eso, crean o no, tienen una dificultad y una afectación directa en la enfermedad crónica. Uno no pensaría que estar peleado con tu papá o estar peleado con tu amigo puede tener que ver con la diabetes o tiene que ver con la hipertensión, pero sí está muy relacionado. Y esto no lo digo para ser paternalista ni para juzgar, lo digo simplemente porque nunca pensamos que son temas de bienestar, cuando realmente, si te pones a pensar, tus buenas relaciones son fuente de tu gran alegría, tu curiosidad, tus ganas de crecer y aprender, cuando que tus relaciones negativas pues realmente te pueden mantener más tímido, más cerrado, menos optimista y a veces hasta perpetuando comportamientos que no son los más sanos, tanto de estilo de vida como de cualquier otro. Entonces, pues yo los invito a pensar en ese tema, me encantaría extenderme, pero bueno, les estoy dando una probadita de todo lo que es, y bueno, de eso es lo que quiero hablar de relaciones. También hablar de sueño, ¿no? El sueño es un pilar muy importante que a veces no le atribuimos tanta importancia y en nuestra sociedad pensamos que el sueño es algo que no es tan importante, que ya dormiremos más adelante, que el que duerme mucho pues es un flojo, que el que duerme mucho no quiere triunfar y al revés, si quieres triunfar tienes que sacrificar tus horas del sueño. Pues esas ideas también influyen, vale la pena analizarlas, no para decir si son correctas o incorrectas, sino para ver cómo te han afectado a ti. También está el tema de la higiene del sueño. ¿Qué hay en tu ritual antes de dormir que te puede permitir dormir de una manera más cómoda, placentera y efectiva que no? Si estás cerca de las pantallas, qué pensamientos o emociones tienes antes de dormir, etcétera. Y bueno, para concluir, quisiera nada más dejarles con esta idea de la interpretación de nuestras enfermedades y el significado que les damos. Ya repasamos cómo las enfermedades realmente no son nada más un tema de biología o de fisiología. Ya vimos cómo todos los componentes económicos, culturales y políticos condicionan a las enfermedades y hacen que sean posibles. También ya vimos cómo la interpretación cultural que le damos a nuestra forma de ser, de pensar, pues tiene que ver mucho con
el significado que le damos a la enfermedad, si lo vemos como algo completamente debilitante, como completamente algo que no tenemos poder y control sobre, o algo que realmente nos puede ayudar a pensarnos desde otra manera. Entonces, la enfermedad a mí me gusta analizarla desde todas las perspectivas para saber que es más allá de un fenómeno económico, político, de hábitos, es también biología, es también cultura, es también espiritualidad. Y el mensaje que les quiero dar precisamente es ese. Yo creo que las crisis en nuestras vidas son una fuente de crecimiento muy importante y de hecho los invito a todos a pensar en sus crisis que han tenido y aunque al principio se ven como cosas que son impuestas desde afuera, que son debilitantes, que nos van a dejar muy mal, también a la larga se convierten en experiencias que nos pueden ayudar a crecer, a mejorar, a cambiar y a tomar decisiones. Hoy estamos viviendo en una etapa así, en el que se nos están desestabilizando tantas cosas, en el que la enfermedad está tan presente, la salud está tan en nuestra mente, pero lo que pocos le ponemos atención es cómo estamos interpretando la enfermedad. Si tú eres una persona que tiene una enfermedad crónica de mucho tiempo, ¿cuál es la historia que te has contado de ti mismo por tener esa enfermedad? ¿Y cómo pudieras cambiar esa historia que crees que la enfermedad está trayendo consigo a tu vida para reescribirla desde otra manera hacia un final que podría ser a lo mejor más feliz para ti? Son cosas sutiles, son cosas también muy profundas, pero creo que tienen un impacto muy grande. Entonces mi esperanza es el posibilitar, reinterpretar los conocimientos, saberes, metáforas, narrativas y lenguajes que utilizamos respecto de la enfermedad para que usemos eso de una manera que nos convenga, que nos ayude, que nos empodere para seguir hacia adelante. Ese es mi mensaje y bueno, en mi libro pues todo lo que hablamos hoy está más descrito a detalle. Es un viaje de transformación y los invito a echarle un ojo. Se llama Estilo de Vida en Conciencia y lo encuentras en la tienda de Amazon. Y también me pueden encontrar en mi página web en victorsadia.com. Nos han llegado muchos comentarios de personas que han leído el libro y que precisamente nos empiezan a compartir sus historias de cambio de identidad, de cambio de hábitos y de estilo de vida y que han logrado cosas que médicamente pensaban que no eran posibles gracias a que hicieron esos cambios. Entonces, bueno, gracias por invitarme y bueno, pues estoy siempre a sus órdenes. Les deseo feliz día.